La viuda se refugió en la choza que nadie quería, y el viento le devolvió un secreto. Hay lugares que el mundo olvida antes de que desaparezcan, rincones donde el tiempo se detiene y la esperanza se deshilacha como tela vieja al sol. Y hay mujeres como tú y como yo que conocen ese sabor amargo del abandono, del juicio sin palabras, de las puertas que se cierran sin ruido pero con tanta fuerza que el alma queda del otro lado. Esta es la historia de una de ellas, una mujer que no tuvo más opción que refugiarse en el lugar que nadie quería porque ya no cabía en ningún otro sitio. Llegó un atardecer de octubre, con las manos vacías y el corazón roto, caminando por un sendero de tierra mojada que llevaba al borde del olvido. La lluvia había cesado apenas una hora antes y la luz del sol moribundo atravesaba las nubes bajas como dedos dorados que intentaban tocar la tierra una última vez antes de la noche. Ella no miró atrás. Ya no había nada que mirar, solo la choza abandonada al final del camino, recostada contra el barranco como una anciana enferma que se rinde al descanso final. Pero en ese refugio olvidado, donde el viento entraba por las grietas y las sombras, bailaban con la luz del crepúsculo. Algo la esperaba, un secreto tan antiguo como el dolor, tan real como el latido de su propio corazón. Un secreto que el viento había guardado durante años y que solo a ella le sería revelado. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta el final, dime en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves, deja tu like y suscríbete al canal. Era el año de 1893 y el pueblo de San Jerónimo del Valle se extendía entre colinas ocres y campos de trigo que el viento mecía como un mar dorado bajo el cielo infinito. Era un lugar donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días y las noches, donde los secretos se susurraban en los portales y las verdades se enterraban en los cementerios. Inés Edeta Valdivia había sido una de ellos. Había nacido en ese pueblo. Se había casado en su iglesia de piedra, centenaria. Había caminado sus calles empedradas con la cabeza alta y el paso firme. Pero las viudas, en aquellos tiempos, eran criaturas de una soledad particular. Más aún, si eran jóvenes, si sus ojos todavía guardaban un brillo que incomodaba a las esposas y tentaba a los hombres. Mas, aun si no tenían hijos que justificaran su existencia, ni fortuna que las protegiera del juicio, Inés había enviudado apenas 6 meses atrás, cuando su esposo, Rafael de Alessio, cayó del caballo en el camino viejo que llevaba a la hacienda de los Montenegro. Una muerte súbita, dijeron. Un accidente, murmuraron, pero los murmullos se transformaron en susurros venenosos cuando ella no lloró como esperaban, cuando no se vistió de negro cerrado hasta los tobillos, cuando osó sonreír una tarde mientras regaba los geranios del patio. Y así, sin más ceremonia que el silencio hostil, el pueblo la expulsó de su memoria antes de expulsarla de sus calles. La choza estaba al final del camino de los Álamos, donde la tierra empezaba a inclinarse hacia el barranco y el río corría invisible entre piedras y maleza. Nadie la habitaba desde hacía años, desde que el viejo Matías Orondo murió sin herederos y sin bendición. Decían que el lugar estaba maldito, que las noches allí eran más oscuras que en cualquier otro sitio, que el viento que bajaba del barranco traía voces de muertos y lamentos de almas perdidas. Pero Inés ya no temía a las maldiciones. Había descubierto que las maldiciones de los vivos eran peores que las de los muertos. Entró en la choza aquella tarde con lo poco que pudo cargar: un baúl pequeño con 3 vestidos, una manta de lana, una fotografía de su madre muerta y un rosario de cuentas de nácar que había pertenecido a su abuela. La puerta crujió al abrirse y un olor a humedad, a madera podrida y a tiempo detenido la recibió como un abrazo frío. Las ventanas sin cristal
cristales dejaban entrar la luz dorada del atardecer y el viento, ese viento constante que nunca descansaba, silbaba entre las grietas de las paredes de adobe. Había una mesa coja, una silla rota, un camastro con el colchón de paja desparramado y polvo, tanto polvo que parecía que el tiempo mismo se hubiera desintegrado allí dentro y hubiera caído al suelo como ceniza. Inés dejó el baúl en el centro de la habitación y se quedó quieta, escuchando el viento, el río lejano, el crujir de las vigas. Y entonces, por primera vez en 6 meses, lloró. Las primeras semanas fueron de supervivencia pura. Inés reparó la puerta con maderas que encontró en el cobertizo, derruido junto a la choza, limpió el polvo hasta que sus manos sangraron, lavó la ropa en el río y la colgó entre los álamos para que el viento la secara. Aprendió a encender el fuego con ramas secas y a cocinar papas y cebollas que compraba una vez por semana en el pueblo, bajando antes del amanecer para evitar las miradas. Aprendió a dormir con el sonido del viento, que nunca callaba, que entraba por las ventanas como un invitado no deseado, pero inevitable. Al principio, el viento era solo eso, viento, un fenómeno natural, una corriente de aire que bajaba del norte, se estrellaba contra el barranco y subía por la ladera llevándose las hojas muertas y el polvo del camino. Pero poco a poco, Inés empezó a notar algo extraño. El viento tenía ritmos, pausas, modulaciones. Había momentos, siempre al atardecer cuando la luz se volvía cobriza y las sombras se alargaban como dedos oscuros, en que el viento parecía susurrar. No eran palabras claras, no al principio. Eran solo sonidos que se parecían demasiado a una voz femenina, baja, rota, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos o desde muy adentro de la tierra. Inés se decía que era su imaginación, que la soledad le estaba jugando malas pasadas, que el agotamiento y el dolor la estaban haciendo ver y oír cosas que no existían. Pero cada tarde, cuando se sentaba junto a la ventana sin cristales y miraba el horizonte dorado, el viento volvía a susurrar y cada vez las palabras se volvían más claras. Una tarde de noviembre, cuando las primeras lluvias de invierno amenazaban desde el oeste y el cielo se había vuelto gris como el peltre, viejo, Inés escuchó con claridad. El viento entró por la ventana trayendo el olor a tierra mojada y a hojas podridas, y en ese instante, en ese preciso momento, en que la luz era más tenue y el mundo parecía suspendido entre el día y la noche, una voz dijo: «Busca debajo del piso donde duermes». Inés se levantó de la silla tan rápido que la volcó. Su corazón latía como un tambor de guerra. Miró alrededor, pero estaba sola, completamente sola. El viento seguía soplando, indiferente, arrastrando las cortinas que ella había hecho con tela de saco. «Busca debajo del piso donde duermes», repitió la voz, y esta vez Inés supo, sin ninguna duda, que no era su imaginación. Había alguien, algo, que le estaba hablando a través del viento. Con manos temblorosas, movió el camastro hacia un lado. El piso era de tierra, compactada, dura como piedra, después de décadas de uso y abandono. Pero en una esquina, cerca de la pared, había algo diferente. La tierra allí era más oscura, más suelta, como si hubiera sido removida y vuelta a colocar. Inés buscó una pala vieja que había encontrado en el cobertizo y empezó a cavar. No tuvo que cavar mucho. A apenas medio metro de profundidad, su pala chocó contra algo sólido. No era piedra, era madera. Desenterró una caja. Era pequeña, del tamaño de una caja de sombreros, hecha de madera de cedro todavía fragante a pesar de los años enterrada. No tenía cerradura, solo un cierre simple de metal oxidado. Inés la levantó y la llevó hasta la mesa. Sus manos temblaban mientras abría la tapa. Adentro había cartas, docenas de cartas amarillentas atadas con un listón de seda roja que se deshacía al tacto. Había también un camafeo con el retrato de una mujer joven de ojos oscuros y expresión melancólica, y había un pañuelo bordado
con las iniciales LM. Las cartas estaban escritas con letra elegante, femenina, en tinta que el tiempo había vuelto del color del óxido. Inés tomó la primera y empezó a leer a la luz mortecina de la tarde que entraba por la ventana. Rafael, mi amor, empezaba la carta, y el nombre de su difunto esposo la golpeó como un puñetazo en el estómago. Han pasado 3 semanas desde que nos vimos en el viejo molino. 3 semanas, que se sienten como 3 años. No puedo dormir pensando en tus palabras, en tus promesas. Me dijiste que dejarías a tu esposa, que huiríamos juntos a la capital, que empezaríamos una nueva vida donde nadie nos conociera. ¿Cuándo? Rafael, ¿cuándo dejarás de temer y cumplirás tu promesa? Te espero, siempre te espero. Tu Lucía. Inés dejó caer la carta sobre la mesa. El mundo se había inclinado en su eje. Rafael, su Rafael, el hombre con quien había compartido 4 años de matrimonio, el hombre que le había jurado amor eterno frente al altar de San Jerónimo, el hombre que había muerto dejándola sola y vulnerable ante el juicio del mundo. Ese Rafael había tenido una amante, y esa amante se llamaba Lucía. Leyó todas las cartas aquella noche, una tras otra, mientras las velas se consumían y el viento aullaba cada vez más fuerte alrededor de la choza. Las cartas contaban una historia de amor clandestino, de encuentros secretos en el molino abandonado junto al río, de promesas incumplidas y de esperanzas cada vez más desesperadas. Lucía había sido una mujer apasionada, eso quedaba claro en cada palabra. Había amado a Rafael con una intensidad que traspasaba el papel y el tiempo, pero Rafael, según revelaban las cartas más recientes, había empezado a distanciarse. ¿Por qué ya no vienes?, preguntaba Lucía en una carta fechada apenas 2 años atrás. ¿Acaso tu amor era mentira? ¿Acaso fui solo un pasatiempo para ti mientras tu esposa estéril no te daba hijos? La palabra estéril atravesó a Inés como un cuchillo. Era cierto, ella no había podido darle hijos a Rafael. Había sido su mayor dolor, su mayor fracaso. Y ahora descubría que Rafael había buscado consuelo o quizás venganza en los brazos de otra mujer. La última carta era diferente. Estaba escrita con letra temblorosa, casi ilegible, como si la mano que la escribiera estuviera temblando de furia o de desesperación. Ya no te espero más, Rafael. Ya no creo en tus palabras, pero te juro que esto no quedará así. Si no puedo tenerte en vida, te tendré en muerte. Si no puedo ser tu esposa, seré tu fantasma. Este es mi juramento y lo cumpliré. No había firma, no había fecha, solo esa amenaza oscura escrita con tinta que parecía sangre seca. Inés pasó los días siguientes intentando comprender quién era Lucía, dónde estaba ahora, por qué había una caja con sus cartas enterrada bajo el piso de esta choza abandonada. Bajó al pueblo. Una mañana fría de diciembre, cuando la escarcha cubría los campos y el aliento se volvía niebla en el aire, fue directamente a la tienda de don Emilio Suárez, el único hombre del pueblo que siempre la había tratado con decencia. Lo encontró acomodando sacos de harina detrás del mostrador. Don Emilio, le dijo Inés con voz baja, necesito preguntarle algo. ¿Conoció usted a una mujer llamada Lucía? ¿Alguien con las iniciales LM? El viejo comerciante la miró con ojos llenos de sorpresa y algo parecido al miedo. ¿Lucía Mendoza?, preguntó después de un largo silencio. ¿Por qué pregunta por ella, señora de Alessio? Encontré algo, dijo Inés sin dar más detalles. Algo que lleva su nombre. ¿Quién era? Don Emilio suspiró y se apoyó contra el mostrador como si de pronto sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Lucía Mendoza era una mujer muy hermosa, dijo finalmente. Vivía en la casa de su tío, don Alberto Mendoza, en la calle de la Acequia. Hace unos 3 años desapareció. Una noche salió de su casa y nunca regresó. Buscaron por todas partes, dragaron el río, peinaron los campos, preguntaron en todos los pueblos vecinos. Nunca la encontraron. Su tío murió de pena al año siguiente. La casa está abandonada ahora y nadie supo qué le
pasó?, preguntó Inés. Don Emilio negó con la cabeza. Hubo rumores. Algunos decían que se había fugado con un amante, otros que se había suicidado por un amor no correspondido, y otros se detuvo, dudando. ¿Otros qué, don Emilio? Otros decían que había sido asesinada, que alguien la mató y escondió su cuerpo donde nunca podría ser encontrado. Pero eran solo rumores, señora. Nunca se probó nada. Inés regresó a la choza con el corazón pesado y las preguntas multiplicándose en su mente como sombras al atardecer. Aquella noche, el viento sopló con más fuerza que nunca. Las ventanas sin cristales temblaban, la puerta crujía en sus goznes oxidados y las vigas del techo gemían como si toda la estructura estuviera a punto de desmoronarse. Inés se acurrucó en su camastro, envuelta en la manta de lana, tratando de no escuchar. Pero entonces la voz volvió. Ya no era un susurro, era clara, nítida, llena de dolor y de rabia. Él me mató, dijo la voz en el viento. Tu esposo me mató. Inés se sentó de golpe en la cama. ¿Quién eres?, gritó hacia la oscuridad. ¿Qué quieres de mí? Soy Lucía, respondió el viento, y quiero que sepas la verdad. Quiero que el mundo sepa lo que él me hizo. ¿Qué te hizo? ¿Dónde estás? El viento aulló más fuerte y por un momento Inés creyó que toda la choza se levantaría del suelo y sería arrastrada hacia el barranco. Pero luego el viento se calmó, se volvió casi suave, casi como una caricia. Estoy aquí, susurró la voz. Siempre han estado aquí, en esta choza, en esta tierra, bajo tus pies. Inés miró el piso de tierra donde había estado cavando y comprendió con un horror que le heló la sangre. ¿Estás enterrada aquí? Sí, dijo el viento con voz que sonaba como llanto. Él me trajo aquí aquella noche. Me dijo que finalmente huiríamos juntos. Yo le creí, siempre le creí. Y cuando llegamos a esta choza vacía, cuando le dije que estaba esperando un hijo suyo, la voz se quebró, se deshizo en el aullido del viento. Durante los días siguientes, Inés no durmió, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía. No la conocía, nunca la había visto en vida, pero su imaginación la había construido a partir del retrato del camafeo y de las palabras de las cartas. Una mujer joven, hermosa, de ojos oscuros llenos de amor y de esperanza. Una mujer que había confiado en el hombre equivocado y había pagado con su vida. Era posible que Rafael, su Rafael, hubiera sido capaz de asesinar a la mujer que llevaba a su hijo. La idea era monstruosa, imposible de aceptar, pero las pruebas estaban ahí. Las cartas escondidas, la caja enterrada, la voz en el viento que no la dejaba descansar. Inés sabía que tenía que cavar de nuevo, tenía que saber si Lucía estaba realmente enterrada bajo el piso de la choza, pero le aterraba lo que podría encontrar una tarde de enero, cuando el invierno había convertido los campos en un paisaje de colores apagados y el cielo permanecía gris. Durante días enteros, Inés tomó la pala y empezó a cavar en el lugar donde la voz le indicaba. Más hacia la izquierda, susurraba el viento. Más hondo. Sí, ahí. Cavó durante horas mientras el sol invisible se movía detrás de las nubes y las sombras se hacían más largas. Cavó hasta que sus manos se llenaron de ampollas y su espalda gritó de dolor. Y entonces su pala chocó contra algo que no era piedra ni madera. Era tela podrida por el tiempo y la humedad, y debajo de la tela, huesos. Inés cayó de rodillas junto al agujero que había cavado. Allí, en la tierra oscura y húmeda, estaban los restos de Lucía Mendoza. Los huesos de sus manos todavía sostenían algo. Jirones de un vestido que alguna vez había sido azul, y entre los dedos descarnados, una cadena de plata con un medallón. Inés lo tomó con manos temblorosas. Dentro del medallón había una fotografía diminuta, un hombre y una mujer. El hombre era Rafael. La mujer debía ser Lucía. Estaban sonriendo. El viento se calmó por completo. Por primera vez desde que Inés había llegado a la choza, el silencio fue total. Y en ese silencio, la voz habló por última vez. Pero ahora no era solo una voz en el viento. Era como si Lucía estuviera allí mismo, de pie junto al agujero, mirando sus propios huesos con ojos que ya no existían. Ahora lo sabes, dijo. Ahora conoces la verdad.
dignidad. ¿Qué harás con ella? Inés levantó la vista hacia donde sentía la presencia. Haré lo que debí haber hecho desde el principio, dijo con voz firme a pesar del temblor en su cuerpo. Te daré la dignidad que te fue negada. Te daré un entierro apropiado y le diré al mundo lo que él hizo, aunque eso signifique destruir el nombre que yo también llevé. No te pido venganza, dijo Lucía con voz más suave ahora, casi compasiva. Solo pido descanso, solo pido que mi hijo no nacido y yo seamos recordados, que no seamos solo un secreto enterrado en el olvido. Lo serás, prometió Inés, lo serás. Al día siguiente, Inés bajó al pueblo en el carro de don Emilio, quien la había ayudado a sacar los restos de Lucía de la tierra con la reverencia que merecían los muertos. Fueron directamente a la casa del juez Ramírez, un hombre de barba blanca y ojos cansados que había visto demasiadas miserias humanas en sus 60 años de vida. Inés le contó todo. Le mostró las cartas, el camafeo, el medallón. Le llevó a la choza y le mostró la tumba improvisada donde Rafael había enterrado a su amante y al hijo que nunca nacería. El juez la escuchó en silencio, con expresión cada vez más grave. Cuando Inés terminó, él se quedó mirando los huesos durante un largo rato. Es una historia terrible, dijo finalmente. Terrible y creíble. Su esposo era conocido por su temperamento volátil, aunque pocos lo admitirían en público. Hubo incidentes que se encubrieron por respeto a su familia, pero ahora que está muerto, se detuvo pensando. Ahora que está muerto, la verdad puede salir a la luz sin temor a represalias. Organizaré un entierro apropiado para la señorita Mendoza y haré que se investigue oficialmente el caso. No puedo castigar a un muerto, pero puedo limpiar el nombre de la víctima y el mío, añadió Inés con voz baja. El juez la miró con algo parecido a la compasión. ¿Y el suyo? Señora, el pueblo tendrá que pedirle disculpas, aunque sospecho que muchos no lo harán. Pero al menos usted sabrá que no hizo nada malo, que la culpa nunca fue suya. Lucía Mendoza fue enterrada un viernes de febrero en el cementerio de San Jerónimo del Valle, bajo un cielo que finalmente se había abierto y mostraba un azul límpido después de semanas de gris. La noticia se había extendido por el pueblo como fuego en pastizal seco. Algunos vinieron al entierro por respeto, otros por curiosidad y otros porque necesitaban ver con sus propios ojos la prueba de que habían juzgado mal, de que habían condenado a una mujer inocente mientras alababan la memoria de un asesino. El padre Dionisio ofició una misa sencilla pero digna. Habló sobre la redención, sobre cómo Dios ve lo que los hombres ocultan y juzga con justicia perfecta. Inés estuvo de pie junto a la tumba todo el tiempo, vestida de negro no por su esposo, sino por la mujer que él había matado. Sostenía un ramo de violetas silvestres que había recogido en el camino hacia el cementerio. Cuando bajaron el ataúd simple de madera, Inés dejó caer las flores sobre la tapa y cerró los ojos. Descansa en paz, Lucía, susurró. Descansa tú y tu hijo. Ya no estás sola, ya no eres un secreto. En ese momento, una brisa suave sopló entre las tumbas. No era el viento, violento y lleno de rabia que Inés había conocido en la choza. Era una brisa gentil, cálida a pesar del frío de febrero, que olía a primavera y a flores que todavía no habían brotado. Y en esa brisa, Inés escuchó una última vez la voz de Lucía. Gracias, dijo. Gracias por liberarme. Ahora puedo irme. Ahora puedo descansar. Inés no volvió a la choza después del entierro. No podía. No después de saber lo que había sucedido allí. No después de haber dormido durante semanas sobre la tumba de una mujer asesinada. Don Emilio le ofreció una habitación en la parte de atrás de su tienda, pequeña pero limpia, y con una ventana que daba al jardín donde su esposa cultivaba rosas. Inés aceptó con gratitud. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo, que la había rechazado con tanta crueldad, ahora no sabía cómo tratarla. Algunos la miraban con vergüenza y bajaban la vista cuando se cruzaban en la calle. Otros, las mujeres mayormente, empezaron a acercarse tímidamente, a ofrecerle una
palabra amable, una sonrisa, una invitación a tomar té. Era como si el descubrimiento de la verdad hubiera roto algo en el tejido social del pueblo, algo que necesitaba ser reparado, pero nadie sabía exactamente cómo. Inés aceptaba las disculpas sin rencor, pero también sin efusividad. No las necesitaba para sentirse completa. Ya había encontrado su redención en otro lugar, en la voz del viento, en la historia de Lucía, en la comprensión de que el dolor compartido puede transformarse en compasión. Una tarde de marzo, cuando los primeros brotes verdes empezaban a aparecer en los álamos y el aire olía a tierra fértil y a promesas de renovación, Inés caminó de vuelta hacia la choza por última vez. Había decidido que debía ser destruida. No podía permitir que otro ser humano habitara ese lugar sin saber lo que había sucedido allí. Con la ayuda de algunos hombres del pueblo que don Emilio había convencido, desmontaron la choza tabla por tabla, quemaron la madera podrida y removieron los cimientos de adobe hasta que no quedó nada más que tierra desnuda y la cicatriz rectangular donde la estructura había estado, mientras las últimas llamas consumían los restos de la choza. Inés se quedó de pie en el borde del barranco, mirando hacia el valle que se extendía dorado bajo el sol de la tarde. El viento soplaba, como siempre, pero ya no llevaba voces ni secretos. Era solo viento, limpio, libre. ¿Qué harás ahora?, le preguntó don Emilio, que había venido a acompañarla. Inés se volvió hacia él y por primera vez en muchos meses sonrió. Era una sonrisa pequeña, todavía frágil, pero real. Vivir, dijo simplemente. Aprenderé a vivir de nuevo. Y así lo hizo. Inés se quedó en San Jerónimo del Valle, pero ya no como la viuda despreciada ni como la mujer que había descubierto un secreto terrible. Se quedó como ella misma, Inés, una mujer que había conocido el dolor y la traición, pero que había elegido no dejarse definir por ellos. Empezó a coser vestidos para las mujeres del pueblo. Tenía manos hábiles y un ojo para el color y la forma. Pronto, su pequeña habitación en la trastienda de don Emilio se llenó de telas y patrones, de carretes de hilo y agujas que brillaban a la luz de la lámpara. Las mujeres venían a encargarle vestidos para bodas, para bautizos, para los domingos en la iglesia. Y mientras cosía, Inés escuchaba sus historias, las historias de sus amores y decepciones, de sus alegrías y tristezas, de sus secretos pequeños que necesitaban ser compartidos para no volverse venenosos. Se dio cuenta de que todas llevaban algo escondido, algo que las avergonzaba o las asustaba, y comprendió que su papel no era juzgar, sino escuchar, simplemente escuchar. Los años pasaron. El siglo XIX dio paso al XX. San Jerónimo del Valle cambió lentamente, como cambian todos los pueblos. Algunas casas se derrumbaron y otras se construyeron. Algunos niños crecieron y se fueron a la ciudad. Algunas ancianas murieron y fueron enterradas en el cementerio, donde Lucía Mendoza descansaba bajo una lápida simple que Inés había mandado hacer con su propio dinero. Inés envejeció también, pero con gracia. Su cabello se volvió blanco como la nieve, su piel se arrugó como papel viejo, pero sus ojos mantuvieron esa claridad que solo viene de haber mirado a la oscuridad y haber elegido la luz. Nunca se volvió a casar. Algunos pretendientes se acercaron a lo largo de los años, pero ella los rechazó con amabilidad, no por rencor hacia los hombres ni por miedo al amor, sino porque había descubierto que podía estar completa sin necesidad de pertenecer a nadie más que a sí misma. Una tarde de otoño de 1920, cuando Inés tenía ya 60 años y sus manos temblaban demasiado para enhebrar agujas, decidió caminar hasta el lugar donde había estado la choza. El sitio había sido reclamado por la naturaleza, hierbas altas, flores silvestres, un árbol joven de álamo que había crecido exactamente donde había estado la puerta. Era hermoso, pacífico. No quedaba ninguna señal del horror que había sucedido allí casi 3 décadas atrás. Inés se sentó sobre una piedra y miró el atardecer. El cielo se había teñido de naranja y púrpura, y el viento, ese viento eterno, soplaba suavemente entre los álamos. No había voces en él, no había secretos, solo el murmullo constante del aire moviéndose entre las hojas. Pensó en Lucía
Lucía, pensó en Rafael, pensó en todas las decisiones que habían llevado a ese momento. El amor mal dirigido, las promesas rotas, el miedo que se había transformado en violencia, el silencio que se había transformado en secreto. Y pensó en cómo todo eso, todo ese dolor y esa oscuridad había terminado convirtiéndose en algo diferente, en comprensión, en compasión, en la certeza de que los secretos, cuando finalmente salen a la luz, pueden liberar no solo a los muertos, sino también a los vivos. ¿Lo perdonaste alguna vez? Le había preguntado una vez doña Carmen, una de las mujeres que venían a encargarle vestidos y que se había vuelto su amiga. Inés había tardado en responder. No sé si lo perdoné, había dicho finalmente, pero dejé de llevarlo dentro como una piedra en el pecho. Y eso, creo, es lo más cerca que puedo estar del perdón. El sol tocó el horizonte y el mundo se bañó en luz dorada. Inés cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. Gracias. Lucía susurró hacia el aire. Gracias por confiarme tu historia. Gracias por enseñarme que el silencio puede ser más cruel que la verdad y que las mujeres, incluso las muertas, merecen ser escuchadas. El viento sopló un poco más fuerte, solo un momento, como una respuesta, y luego se calmó de nuevo. Inés abrió los ojos y se levantó de la piedra. Sus rodillas crujieron, su espalda protestó, pero consiguió ponerse de pie. Miró una última vez el lugar donde había estado la choza, donde había descubierto el secreto que había cambiado su vida, y luego se dio la vuelta y caminó de regreso al pueblo, hacia su casa, hacia su vida. El viento la siguió durante todo el camino, pero ya no la asustaba, ya no la inquietaba, era solo viento, y el viento, ahora lo sabía, no guardaba más secretos. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame en los comentarios tu país y ciudad. Quiero saber desde dónde me escuchas y qué tipo de historia quieres oír a continuación.